Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1. Y felicito a los jóvenes que están trabajando para el Señor, que lo hacen con amor. Siempre hay que hacer las cosas con amor, porque cuando las cosas se hacen con amor hay recompensa. Nunca hagan las cosas a la fuerza o de mala gana, porque eso desagrada al Señor. Pero cuando las cosas se hacen con amor, te agrada al Señor. Segunda Timoteo, capítulo número 1. Aleluya. Vamos a esperar que todos los hermanos lo encuentren. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice el versículo, capítulo 1, verso 3, dice así. Verso 3, verso 4 y verso 5. Dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Diga amén. Amén. Siéntese un momento. El hermano ya oró y nos unimos todos a esa oración para que Dios nos bendijera a través de su bendita palabra. Aleluya. Yo quiero que meditemos en un pequeño tema que lo he titulado La vida de un joven. Gloria al Señor. La vida de un joven. ¿Qué gran diferencia hay entre un joven que es cristiano con uno que no es cristiano? Amén. La palabra cristiano viene de Cristo, ¿verdad? Y en Antioquía dice la Biblia que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, porque reflejaban la vida de Cristo en sus vidas. Ellos daban a entender que Cristo vivía en ellos. Por eso les pusieron ese apodo de cristianos. Y hasta el día de hoy esa palabra ha venido, hermanos, y no se ha podido detener. Y seguimos anunciando la venida de Cristo y tenemos que vivir de la manera que Cristo nos ha establecido a través de su bendita palabra. Gloria al Señor. La gran diferencia que hay entre un joven que le sirve a Cristo con uno que no le sirve a Cristo. Aleluya. Y cuando Pablo escribe esta carta, primero hace el saludo a Timoteo, hace el saludo, y en el versículo número 3, el apóstol Pablo expresa que le da gracias a Dios, el cual él mismo le sirve a Dios, dice, desde mis mayores con limpia conciencia. ¿De qué manera Pablo le servía al Señor? Con limpia conciencia. Es un detalle muy importante, fíjense. ¿De qué manera Pablo le servía al Señor? Con limpia conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo tan difícil. La Escritura nos enseña que estamos en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos se ve de todo en este planeta Tierra, donde ahora ya no hay diferencia entre un cristiano y un mundano. Se ve igual todo se ve igual allá afuera. Y no solamente allá afuera, sino en las congregaciones también. A veces cuesta distinguir entre el cristiano y el que no es cristiano, porque muchas veces la conciencia está sucia. Amén. La Escritura nos enseña, el mismo Pablo dice, la misma Escritura nos enseña, dice, si tu conciencia te reprende, mayor es Dios. Es que cuando hay una limpieza de conciencia, hay una sinceridad hacia Dios. El ser humano entiende que la vida que lleva no depende de sí mismo, sino depende de Dios. Entonces el hombre ya busca cómo ubicarse en este camino para servir al Señor con toda humildad.
Y es cuando allá afuera la gente no entiende por qué el hombre vive de esta manera. Y dice, no, es que vos sos tonto. Vos sos tonto. Yo recuerdo que cuando yo acepté a Cristo, la primera vez que lo hice, mi familia se llevó una decepción muy grande. Muy grande. Porque toda mi familia era católica. Y ellos creían en todas esas cosas. Y cuando yo acepto a Cristo, los defraudé. Los defraudé. Y recuerdo que en una ocasión nos dijo, porque juntamente con un primo aceptamos al Señor el mismo día, y nos dijo la mamá de él, ese pastor donde ustedes van, desnudo va a dejar. Pero no dijo la palabra desnudo, usted ya se imagina. La gente de afuera que son vulgares, depravados, ¿verdad? Esa expresión, porque la gente allá afuera no entiende lo que Jesús hace. La gente nos llama de tontos, nos tilda de ignorantes porque hacemos cosas que humanamente no tenemos que hacer. El asunto es que nosotros hemos conocido a Cristo y esa misericordia ha venido en nuestros corazones y nos ha transformado y testificado que hay un Dios que vive en nuestras vidas. La gente no puede entender esto. La gente no puede entender esto. ¿Cuánta gente ha dicho allá afuera? Ese José ni trabaja, muerto de hambre, ni cuántas cosas. Ustedes están manteniendo a ese pastor, no sean tontos. Porque la gente no entiende lo que nosotros en el Evangelio hacemos. ¿Verdad? Y como lo dijo el apóstol Pablo dijo, ojalá me toleraran un poco de mi locura. Y decía Pablo, sí, tolérenme. Porque la gente no entendía la vida del apóstol. La vida que nosotros llevamos no es una vida vana, sino una vida llena de frutos, fructífera delante del Señor, que vale la pena seguir este camino que el Señor nos ha trazado en este mundo. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Entonces Pablo le escribe a Timoteo con la intención, uno, de resaltar sus acciones. ¿Qué tipo de acciones tenía Timoteo? Y Pablo extrañaba eso, porque a pesar que en el ministerio de Pablo había creído Timoteo, a pesar que era un joven, Timoteo había hecho las cosas con amor. Y Pablo había entendido a través del Espíritu que Timoteo era un joven fiel a Dios y que todas las cosas que hacía las hacía con amor. La fe que había en Timoteo no era una fe fingida, era una fe genuina, fe de la cual cuesta ver ahora en los jóvenes. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y Pablo decía de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Cuando usted conoce un hermano que sabe que es fiel a Dios y que es servicial, siempre está en su mente. Y en cada oración está el nombre de esa persona. Porque sabe que es una persona muy útil en la obra de Dios. Amén. Y vale la pena orar por este tipo de personas, porque de esa manera Dios obra poderosamente para que estas personas se impulsen a llevar el Evangelio o a hacer las cosas mayormente de lo que él han estado haciendo. Entonces Pablo se acordaba en sus oraciones de Timoteo, aquel joven que lo había conocido y que no solamente en una ocasión lo había visto, que había tenido la oportunidad de estar con él, de compartir momentos lindos en el Señor. Entonces Pablo lo llevaba en el corazón a Timoteo, lo llevaba en el corazón. Y Pablo quería verlo. No, ellos no tenían los medios que nosotros tenemos ahora para movilizarnos. Ellos no tenían ese medio. A ellos les costaba trasladarse de una provincia a otra. Les costaba. Y mayormente con los ataques del diablo, porque el diablo se levantó terriblemente en contra de la iglesia.
Nosotros hoy estamos en un tiempo tan bonito que somos libres hoy para adorar al Señor. Todos venimos acá al templo y el que no está aquí, uno es porque no pudo estar aquí y otros porque simple y sencillamente no quisieron estar aquí. Pero hermanos, tenemos libertad para entrar a la casa del Señor a venir orando. La hermana que está allá en la silla de ruedas dijo: qué lindo es estar en este lugar, dijo, que para muchos es despreciable. Lamentablemente muchos vienen a este lugar, pero porque francamente que el pastor no me regañe, ¿ya? Más que un hablón, ¿quién lo aguanta en el culto? ¿Verdad? Pero a este lugar no se viene simple y sencillamente por complacer al hombre, sino porque sentimos necesidad de Dios. La necesidad que hay en su corazón solamente Jesús la puede llenar. ¡Aleluya! Es tremendo. Y Pablo decía: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Oiga, me gusta mucho eso, ¿viste? Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Era un joven que había llorado, y no había llorado porque lo había despreciado la novia, no, sino porque el amor que había en él hacia Dios era un amor grande. Este joven sí amaba a Dios con todo el corazón. Era un joven, hermano, que era ejemplo. Era ejemplo. Por eso Pablo, cuando le escribe estas cartas, le dice que sea ejemplo de los creyentes. Ejemplo de los creyentes. Se lo están diciendo a Timoteo. Ejemplo de los creyentes. Y ser ejemplo de un creyente no es fácil. Ser ejemplo de un mundano es fácil. Ser ejemplo de un borracho es fácil. El borracho hasta cae al piso. Usted solamente tómese un medio litro y váyase para la casa a dormir y usted ya es ejemplo del mundano. Pero no dice que seamos ejemplos del mundano, sino ejemplos de los creyentes. ¿Ejemplo de qué? Dice: en palabra, en conducta, en fe, en amor y en pureza. 5 requisitos fundamentales que el joven tiene que tener. Y no es fácil, hermano. Ser un joven ejemplo en la fe. Es que aquí cualquiera dice: yo tengo fe. Y hasta hay un canto que todos lo cantamos a veces en la congregación: yo tengo fe. No me sé ese canto. Todo lo que he soñado, alcanzaré la respuesta. Eso es facilito cantar. Eso es facilito ir detrás de otro cantando. Pero Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo, un joven ejemplar, en fe, una fe genuina, en palabra, que no sea tan hablantín, sino que lo que va a hablar, que lo hable con sentido. Amén. Conducta. La conducta del joven tiene que ser una seria, intachable. Amor, amoroso. Cuando estoy hablando de amor, estoy hablando de amor hacia el novio, o amor, ese amor que Cristo nos enseñó, esta pureza. Amén. Ahora miren, deseando verte, darme lágrimas para llenarme de gozo, le dice, para llenarme de gozo. Cuando Pablo tenía la oportunidad de estar cerca de Timoteo, se gozaba, disfrutaba ese momento. Y lo que Pablo le transmitía,
Timoteo lo recibía. Timoteo había aprendido mucho. ¿Y sabe lo que Pablo recordaba? Que Timoteo dependía de una familia muy, pero muy creyente. La madre de Timoteo era una mujer ejemplar en el Evangelio. Y no solo la madre, sino la abuela de Timoteo también. Pablo resalta la fe que había en esta familia. Y Pablo recordaba, y Pablo cuando miraba a Timoteo decía, la fe que tiene es la misma fe que tiene su madre. Para que un joven sea lleno de fe y llegue al conocimiento pleno que la Escritura enseña, los padres tienen que influir bastante en esa área. Los padres, porque lamentablemente tenemos ahora el tiempo donde los padres no le dedican tiempo a los hijos. Imagínense pues que hay padres solos en ocultos y pregúntenles por los hijos. ¿No le ha pasado aquí, hermano José, a usted? Allá me ha pasado que he presentado pero cantidades de niños que los he presentado al Señor. Cantidades. ¿Dónde están? Y lo que hacía antes no lo hago ahora en esta área. Estaba el padre y la madre y comenzaba a interrogar a los padres. ¿Promete usted delante del Señor instruir a su hijo en el camino del Señor? Sí, prometo. Y hacía tantas promesas el padre, y ya después a presentar el niño. 4 meses después, ni el niño ni lo vieron. Hoy hago simple y sencillamente la presentación del niño. ¿Para qué están interrogando a los viejos si solo hablar mentiras bien? Porque uno los hace pecar, hermano. Y algunos de ellos contestan así por compromiso, por salir del compromiso con el hombre, pues. Porque si ellos dicen no, entonces la cosa va a estar fea. Entonces ellos por fuerza tienen que decir que sí. Y Jesús dijo que no rechazáramos a los niños. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. El niño no tiene problema. Si ya la vieja, ya por último, no quiso instruir al niño, pues es problema de ella, ¿verdad? Entonces tenemos ese problema, hermano. Y no solamente con personas que no son cristianas, sino personas cristianas, hermanas y hermanos, que después de tiempo atrás, después, los niños en la casa y ellos en el culto. Allá viene la mamá y le compra un teléfono al hijo y piensa que le está haciendo bien. Toma, quédate aquí jugando. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Una hermana que llegaba a la iglesia, que hoy llega de vez en cuando, por ahí cuando le da la gana. Una vez le dije, hace años, hace como unos 10 años, ¿sabes? Hermano, le dije, usted no quiere sus hijos. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque en vez de comprarles un teléfono, cómprales una Biblia. Su hijo, dentro de unos 8 años, ya va a tener que comprarle lentes. Porque hoy los niños pasan, hermano, horas pegados en el teléfono. Horas pegados en el teléfono. ¿Y sabe qué me dijo? Para que vean cuánto amo a mis hijos, miren qué teléfono le he comprado. En ese tiempo, un teléfono parece que había dado como unos $200 en ese tiempo. Hace como unos 10 años atrás.
ni recuerdo qué tipo de teléfono, era un buen teléfono. Piensan que eso es amar a los hijos. Amar a los hijos es enseñarles el buen camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es lo que la mamá de Timoteo le había transmitido a su hijo. Por eso dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La clase de espíritu que había en Timoteo, la fe que había en Timoteo, la misma fe que había en su madre y que había en su abuela. Su abuela le había heredado la fe que había en ella a su hija, y su hija le había heredado la fe que había en ella a su hijo también. ¿Dónde están esas madres que están haciendo eso en este tiempo? Cuesta ver esas madres. Cuesta ver esas madres. Amén. Queremos ver los jóvenes activos. Cuesta ver ahora jóvenes activos. Yo recuerdo cuando yo acepté en el 99. Yo acepté en el año 99 y recuerdo que en ese tiempo había bastantes jóvenes donde me congregué. Bastantes jóvenes y me gustaba trabajar con ellos. Y hoy, después que ha pasado el tiempo, la juventud no quiere nada con Dios. No quiere nada. Hay una rebeldía grande. Hay una rebeldía grande. ¿Y sabe quién ha influido bastante para que los hijos lleguen a esa rebeldía? Los padres. Porque nosotros como padres, en vez de estar orando por nuestros hijos, estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo otras cosas. Ya no le damos tanta importancia a lo de Dios. Le damos más importancia a las cosas materiales. Entonces Pablo deseaba ver a Timoteo, platicar con él, y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela y en tu madre, Eunice. Pero miren lo que dice, y estoy seguro que en ti también. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes tienen esa misma fe? ¿Cuántos jóvenes tienen esa misma fe? ¿Por qué se quedan callados? Pues? El diablo dice que los tengo callados. Es que si todavía no la tiene, comience desde ahora, pero no se quede callado, que vea el diablo que usted está dispuesto a servir al Señor. Usted tiene que mostrar al diablo que si todo este tiempo no ha podido, pero hoy lo va a hacer, de hoy en adelante usted lo va a hacer. Porque no todo está perdido. Hay cosas que las podemos lograr. Amén. Y esto es para todos. Quizás muchos de nosotros hemos perdido el tiempo en otras cosas que no le hemos dado tanto crédito a las cosas de Dios, porque nos hemos entretenido tanto en cosas materiales. Pero podemos comenzar hoy. No todo está perdido. Podemos iniciar hoy. Aleluya. Y estoy seguro que también en ti. En el capítulo número 3, ahí de la misma carta, en el capítulo número 3, y en el versículo número 14 y número 15, miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahí mismo, verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cómo dice? Persiste tú, pero persiste tú en lo que has aprendido. Continúa, persevera en lo que has aprendido. Jóvenes que han aprendido, ¿qué se les enseña en este lugar?
que Pablo le había enseñado eso. Y no solo Pablo, también la madre le había enseñado que había que perseverar en el servicio al Señor. Y que al Señor se le debía todo, porque el hombre no depende de sus propias fuerzas. Cuando viene a Cristo, entendemos que nuestra vida depende del Dios que nos ha llamado. Porque Dios nos ha llamado con un propósito. Y el propósito al cual todos nosotros hemos sido llamados es para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice su palabra. Gloria al Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Quiere decir que Timoteo había aprendido. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar escuchando una palabra? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar perseverando? Todo ese tiempo usted ha estado aprendiendo. Usted ha estado aprendiendo. Si usted va al colegio, usted va a aprender otras cosas de la carrera que usted quiere emprender. Pero aquí es con relación a nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria cristiana, nuestra vida cristiana que debemos de vivir diariamente. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Oiga, y te persuadiste a pesar de que era joven. A pesar de que era joven, sabía para qué había sido llamado Timoteo. Amén. Porque algunos piensan que porque son jóvenes no pueden hacer las cosas. No, el joven es el más indicado para servirle al Señor. La Escritura dice que el joven tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. En cambio, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al mundo, porque tiene tanto compromiso con la familia, con la mujer y todo eso, y tiene que ser responsable. El joven no, el joven tiene todo el tiempo para dedicárselo a Dios. Por eso los jóvenes, hermanos, tienen que ser jóvenes llenos de virtud, jóvenes que verdaderamente expresen que en ellos hay un potencial divino del cielo que ha sido depositado en sus vidas para poder presentarlo. Aleluya. Los jóvenes son los más indicados para que estén a la par del pastor trabajando. Y si hay jóvenes que no lo hacen, es porque se han dormido. Pero los jóvenes tienen ese potencial, tienen toda la libertad para poder servirle al Señor. Cuando yo era joven y no me había casado, yo recuerdo que no tenía problemas para servir al Señor en el tiempo. No había problema. Era el primero que estaba en el templo cuando se iba a iniciar los cultos. Era el primero. Hacía vigilia yo solito. Llegaba y le decía, pastor, Dios le bendiga, présteme la llave, porque voy a estar en vigilia hoy. ¿Y con quién? ¿Con quién vas a estar? Yo solo. Pasaba yo solo. Todas las noches. Como loco en aquel templo, yo solo. Me pasaba de un lugar a otro. Tenía problema. Y el siguiente día amanecía en ayuno. No tenía problema. Hoy no, hoy tengo que trabajar. Si no trabajo ya estoy en problema. Tremendo, ¿no? Llegaba al templo, había un cuarto en una segunda planta y me encerraba ahí un domingo y solo bajaba a bañarme porque no había baño arriba y luego subía domingo, salía hasta el próximo domingo. No tenía hijos ni nada que me dijeran, ¿y los frijoles? Toda la semana pasaba ahí encerrado hasta que se terminaba la semana. No tenía problema. El joven puede dedicar toda su vida al servicio del Señor. Con eso no quiero decir también que porque a veces nosotros nos presentamos tantas justificaciones que porque tenemos compromiso
presentamos notificaciones. Pastor, es que usted sabe que tengo familia. Sin vergüenza que somos, hermanos, que no le queremos servir al Señor. Pero todos podemos hacerlo. Quizás no con la misma intensidad que lo hace el joven, porque el joven está más propuesto para dedicarse más al camino del Señor. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la iglesia deben de haber jóvenes activos, jóvenes que lleven la delantera, que estén presentes siempre en los momentos que se necesiten. ¿Qué clase de niño era Timoteo en su niñez? Verso 15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Hoy nuestros hijos no saben nada. Hoy nuestros hijos no saben nada. Por eso los judíos, las madres judías y los padres judíos instruían tanto a sus hijos que el niño ya de 5 años, el niño ya tenía que saberse de memoria toda la creación, lo que Dios había creado, cómo Dios había hecho las cosas. Hoy ni los viejos sabemos eso, ya no digamos los niños, porque hemos dejado de darle prioridad a las cosas de Dios. Amén, hermano. En vez de ir mejorando, hemos ido menguando espiritualmente. En vez de ir avanzando espiritualmente, en vez de ir avanzando, hemos ido retrocediendo y nuestra vida parece que va menguando espiritualmente, y debería ser todo lo contrario. Cada día que pasa, hermano, cada día que pasa, este tiempo se nos está terminando, la venida de Cristo se aproxima. Cada día que pasa, un día más, un año más que cumplimos nosotros, un año menos de vida en esta tierra, la venida de Cristo se aproxima. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Acelerar nuestras acciones buenas para poder estar preparados para el día que Cristo se manifieste y venga a llevar a su pueblo.